Las mañanas en Valencia comenzaban con un aire de rutina. El sonido del tráfico y el murmullo de la gente se mezclaban con el aroma del café recién hecho que inundaba la oficina. A menudo me perdía en mis pensamientos mientras organizaba documentos, revisaba correos y atendía llamadas. Mi vida estaba marcada por la repetición: despertador, trabajo, casa. El matrimonio se había convertido en una serie de gestos automáticos, donde las palabras de cariño se habían desvanecido, dejando solo un eco distante. Cada día era similar al anterior. Mi esposo y yo compartíamos una vida cómoda pero vacía. Las charlas sobre las compras del supermercado o los planes para el fin de semana ocupaban más tiempo que las conversaciones significativas. Había días en que anhelaba algo diferente, algo que rompiera esa monotonía. La llegada de una nueva jefa al departamento prometía ser un cambio, aunque no imaginaba lo que realmente significaría. El primer día que entró a la oficina, su presencia llenó el espacio. Era una mujer segura y carismática, con una sonrisa que parecía iluminar las sombras de mi rutina diaria. Nos presentaron formalmente y aunque intercambiamos algunas palabras cordiales, fue en el primer café compartido donde comenzó a gestarse algo inesperado. En medio de risas sobre anécdotas laborales, ella mencionó cómo había dejado su ciudad natal para perseguir sueños profesionales. Su historia resonó en mí, también yo había dejado atrás muchas cosas por cumplir con lo esperado. A medida que pasaban los días, nuestras interacciones se volvieron más frecuentes. Ella era directa y apasionada por su trabajo, cualidades que admiraba profundamente. Sin embargo, había algo más que me atraía hacia ella, una chispa de conexión emocional que nunca había sentido antes. La forma en que sus ojos brillaban mientras hablaba sobre sus proyectos me hacía cuestionar mi propia vida y lo que realmente deseaba. Una tarde, después de una reunión tensa con otros compañeros del departamento, nos encontramos solas en la sala de descanso. Mientras preparábamos un café, ella compartió una historia personal sobre su familia y los sacrificios realizados para llegar a donde estaba. Escucharla me hizo reflexionar sobre mis propias elecciones y los caminos no tomados en mi vida. La empatía creció entre nosotras como si fuéramos viejas amigas. Sin embargo, a medida que la conexión se fortalecía, también lo hacía la inquietud dentro de mí. Mi matrimonio no era tan seguro como creía, lo entendí cuando encontré un mensaje en el teléfono de mi esposo. Era un texto inofensivo pero revelador, un intercambio amistoso con una colega del trabajo al que no había prestado atención antes. Esa pequeña chispa de duda encendió mis miedos más profundos sobre nuestra relación. Comencé a cuestionar si estaba dispuesta a arriesgar mi estabilidad por esta nueva atracción tan intensa pero desconocida. Las horas pasaban entre miradas furtivas y sonrisas cómplices, cada encuentro se convertía en un juego peligroso entre lo deseado y lo prohibido. Una tarde soleada decidí darme un paseo por el parque central para despejar mi mente agitada. El bullicio del lugar contrastaba con mis pensamientos confusos mientras observaba a familias disfrutar del día festivo, niños corriendo detrás de las palomas y parejas compartiendo momentos íntimos bajo los árboles frondosos. En ese instante comprendí cuánto anhelaba esa autenticidad en mi propia vida. Regresé a la oficina sintiendo el peso de mis emociones más intensamente que nunca. La jefa estaba allí esperando noticias sobre un proyecto importante. La tensión era palpable entre nosotras mientras discutíamos detalles técnicos con profesionalismo aparente pero cargadas de una energía subyacente difícil de ignorar. Cuando nuestras miradas se cruzaron nuevamente sentí como si todo se detuviera por un instante, era como si estuviéramos atrapadas en una burbuja ajena al mundo exterior. En ese momento decisivo comprendí cuán fácil sería dejarme llevar por esta atracción prohibida. Sin embargo, también sabía que podría costarme mucho más de lo esperado. La jornada laboral terminó sin incidentes notables pero con esa sensación latente creciendo dentro de mí como un volcán a punto de erupcionar. Esa noche llegué a casa agotada pero incapaz de descansar, mis pensamientos giraban alrededor de ella y todo lo que representaba: libertad, deseo y conexión emocional. Los días siguieron transcurriendo entre reuniones y correos electrónicos hasta que finalmente llegó el momento crucial. Nuestra primera salida fuera del entorno laboral fue planeada para celebrar un pequeño logro del equipo. La idea me emocionó tanto como me asustó, sería nuestra oportunidad para conocernos mejor sin las ataduras del trabajo.
El ambiente festivo del evento era contagioso. Luces brillantes decoraban el lugar mientras disfrutábamos del bullicio típico valenciano durante esas noches veraniegas llenas de risas y música alegre. A medida que avanzaba la noche, nuestras conversaciones fluían naturalmente entre copas y confidencias compartidas. Sin embargo, cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente mientras servíamos otra bebida, sentí como si el mundo entero hubiera desaparecido momentáneamente a nuestro alrededor. Esa simple conexión física encendió algo profundo dentro mío que no podía ignorar más tiempo. La noche terminó sin incidentes dramáticos ni decisiones precipitadas. Sin embargo, cuando regresé a casa nuevamente sola frente al espejo, vi reflejada no solo mi imagen cansada sino también una parte perdida ansiosa por ser redescubierta. La realidad seguía acechando desde las sombras. Mi matrimonio estaba allí esperando pacientemente mientras yo navegaba entre deseos encontrados e incertidumbres dolorosas acerca del futuro cercano. Esa mezcla explosiva entre deber y deseo comenzaba a tomar forma dentro mío como si fuera inevitable enfrentarme finalmente con todas mis elecciones pasadas e inciertas decisiones futuras. El día siguiente en la oficina comenzó como cualquier otro, con el sonido de impresoras y murmullos de colegas que intercambiaban noticias triviales. Sin embargo, algo había cambiado en mí. La llegada de mi nueva jefa había alterado la rutina monótona que había sido mi vida durante años. La forma en que se movía por la oficina, su risa clara y su mirada intensa me hacían sentir viva de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Ese día, me pidió que le ayudara con un proyecto importante. Mientras revisábamos documentos juntos, la cercanía entre nosotras se volvió palpable. Cada vez que nuestras manos se rozaban al pasar un papel, una chispa recorría mi cuerpo. Era una sensación extraña y electrizante. Las palabras fluyeron con facilidad entre nosotras, compartiendo anécdotas sobre nuestras vidas, nuestras aspiraciones. Ella hablaba de su pasión por la fotografía y como siempre había soñado con capturar la esencia de Valencia durante las fallas. Siempre he querido ver esas tradiciones desde un ángulo diferente, dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. Es un espectáculo impresionante, respondí, sintiendo como mis mejillas se sonrojaban ante su atención. La conexión era innegable, cada risa compartida acercaba más nuestros mundos. Pero también surgió un sentimiento oscuro, la culpa comenzaba a asomarse como una sombra persistente en mi mente. ¿Qué estaba haciendo? Mi matrimonio seguía ahí, sólido como una roca pero también tan frío y distante como el invierno. Un par de días después, en un almuerzo improvisado en una cafetería cercana, nos encontramos sentadas en una mesa apartada. La conversación fluía con naturalidad mientras disfrutábamos del aroma del café recién hecho y los sabores de unos deliciosos bocadillos locales. Era como si el mundo exterior se desvaneciera, solo existíamos nosotras dos. ¿Te gustaría acompañarme a un evento cultural este fin de semana?, preguntó ella sin rodeos. La invitación hizo que mi corazón latiera más rápido. Claro, respondí casi sin pensarlo. A medida que avanzaba la semana, mis pensamientos giraban en torno a ella. La atracción se intensificaba cada día más, pero también lo hacía el miedo a lo desconocido. La idea de cruzar esa línea entre compañeras y algo más me aterraba y excitaba a partes iguales. El viernes llegó rápidamente y con él la promesa del evento cultural al que asistiríamos juntas. Me vestí cuidadosamente esa mañana, eligiendo cada prenda con esmero. Quería lucir bien para ella sin parecer demasiado obvia. Al llegar a la oficina, noté cómo sus ojos brillaron al verme entrar. «Te ves genial», comentó mientras me sonreía. Las palabras fueron como un bálsamo para mi alma inquieta. El resto del día pasó volando entre risas y miradas cómplices que parecían tener vida propia. Esa noche, mientras caminábamos por las calles iluminadas de Valencia, todo parecía mágico. Las luces brillantes reflejándose en los edificios antiguos y el murmullo alegre de las personas disfrutando del festival a nuestro alrededor creaban una atmósfera perfecta para lo inesperado. Nos detuvimos frente a un puesto donde vendían churros recién hechos, el olor era irresistible. Deberíamos probarlos, sugirió ella con picardía. Mientras disfrutábamos del dulce manjar, nuestras manos volvieron a tocarse accidentalmente al compartir un plato. En ese instante algo dentro mío estalló, no pude resistir más el impulso que había estado acumulándose desde nuestra primera interacción.
Nos besamos. Fue un acto espontáneo e inesperado, sus labios eran suaves y cálidos contra los míos. El beso duró solo unos segundos, pero fue suficiente para encender una llama ardiente dentro mío. Cuando nos separamos, ambas parecíamos aturdidas por lo ocurrido. Lo siento, murmuré rápidamente, sintiendo como la culpa comenzaba a invadirme nuevamente. No pidas disculpas, respondió ella suavemente mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. La tensión entre nosotras aumentó exponencialmente después de ese momento. Cada encuentro posterior estaba cargado de significado oculto y miradas furtivas que hablaban más que 1000 palabras. La conexión emocional crecía mientras yo luchaba contra mis propios sentimientos contradictorios hacia mi matrimonio y esta nueva relación clandestina. Los días pasaron entre risas nerviosas y encuentros furtivos en los pasillos de la oficina donde nuestros dedos se rozaban al entregar documentos o al compartir confidencias sobre proyectos laborales. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa por las noches al lado de mi esposo, la culpa se convertía en un peso insoportable sobre mis hombros. Un lunes por la mañana recibí un mensaje inesperado: ¿podemos hablar? Necesito aclarar algunas cosas. Era ella. Corazón me dio un vuelco ante la posibilidad de lo que podría significar esa conversación. Cuando finalmente nos encontramos a solas en su oficina esa tarde, podía sentir el aire denso entre nosotras lleno de expectativas no dichas. Lo que ocurrió fue algo real para mí, comenzó ella con voz temblorosa pero firme. No quiero seguir ocultándolo. El temor recorrió mi cuerpo como una corriente eléctrica. Sabía lo arriesgado que era dejarme llevar por estos sentimientos profundos e intensos hacia alguien tan diferente a mí y tan presente en mi vida laboral diaria. Pero también sabía que no podía seguir ignorando lo que sentía ni las grietas evidentes en mi matrimonio. No sé si estoy lista para esto, respondí finalmente mientras luchaba por mantenerme firme ante sus ojos expectantes. Ella asintió lentamente como si ya lo supiera. Entiendo tus dudas. Ese momento marcó un punto crucial en nuestra relación. Ambos éramos conscientes del riesgo implícito pero también del deseo irrefrenable por explorar esta conexión emocional tan intensa e inesperada entre nosotras dos. Con cada paso hacia adelante me alejaba más de lo conocido. Mi vida habitual comenzaba a desvanecerse lentamente mientras me adentraba en aguas inexploradas llenas de incertidumbre pero también repletas de promesas nuevas. A medida que los días pasaban, la tensión entre nosotras se volvía palpable. Cada encuentro en la oficina se llenaba de miradas furtivas y sonrisas cómplices, pero también de una creciente ansiedad. La presión del trabajo aumentaba y con ella las expectativas sociales que pesaban sobre mí. El murmullo constante de los colegas se hacía más fuerte, como si cada palabra fuera un eco de mis propios temores. Un rumor comenzó a circular en la oficina. Alguien había notado nuestras interacciones, la forma en que nuestras manos se rozaban al pasar documentos o cómo nuestras conversaciones parecían más personales que profesionales. Las miradas suspicaces me hacían sentir expuesta, como si cada paso que daba pudiera llevarme a un abismo del que no podría regresar. Una tarde, mientras organizábamos unos archivos en la sala de reuniones vacía, el ambiente se tornó pesado. La jefa me miró fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y deseo. No puedo evitar pensar en lo que está pasando, dijo con voz baja, casi un susurro. Mis pensamientos se agolpaban, deseaba hablar, pero el miedo a las consecuencias me mantenía callada. En ese momento de vulnerabilidad, nuestros labios se encontraron. Fue un instante breve pero electrizante, el mundo exterior desapareció y solo existimos nosotras dos. La realidad volvió rápidamente y el pánico me invadió al darme cuenta de lo arriesgado que era ese gesto. Me aparté lentamente buscando en su mirada una respuesta a mis dudas. Esto no puede seguir así, musité mientras intentaba recuperar la compostura. Ella asintió pero su expresión era contradictoria, por un lado había entendimiento y por otro una chispa de desafío. No puedo evitarlo, respondió con sinceridad. En ese momento comprendí que estaba atrapada entre dos mundos, mi vida cotidiana y esta nueva conexión que desbordaba emociones ocultas. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. El trabajo seguía acumulándose y las presiones externas parecían multiplicarse.
Mis compañeros notaron mi distracción y comenzaron a hacer comentarios sobre mi estado anímico. Te veo diferente, decía uno con una sonrisa burlona. ¿Estás enamorada o algo así? Su risa resonó en mis oídos como un recordatorio doloroso de lo frágil que era mi situación. Decidí tomarme un descanso y fui al Mercado Central de Valencia para despejar mi mente. Las luces brillantes y los aromas vibrantes ofrecían un respiro momentáneo de la realidad opresiva que vivía en la oficina. Caminé entre los puestos, admirando las frutas frescas y las flores coloridas, intentando encontrar algo de claridad en medio del caos emocional. Mientras contemplaba un ramo de flores naranjas, sentí una presencia familiar detrás de mí. Era ella, había decidido seguirme sin avisar. No podía dejarte sola, dijo con una sonrisa tímida mientras se acercaba a mí. El corazón me latía con fuerza al verla allí, tan cercana pero tan lejana a la vez debido a nuestras circunstancias complicadas. Conversamos sobre trivialidades mientras tratábamos de ignorar el peso del secreto que compartíamos. Pero cada palabra parecía estar cargada de significados ocultos, no podía evitar sentir que estábamos jugando con fuego. Al final del día regresé a casa sintiéndome más confusa que nunca. Mi marido me recibió con su habitual indiferencia, no había cambios en nuestra rutina monótona ni atisbos de emoción compartida entre nosotros. Esa noche intenté concentrarme en las tareas del hogar, pero mis pensamientos seguían regresando a ella, su risa, su mirada intensa y esa chispa inconfundible entre nosotras. La semana avanzó sin tregua, el rumor sobre nuestra relación secreta continuaba creciendo entre los compañeros de trabajo como una bola de nieve imparable. Una mañana recibí un mensaje anónimo en mi correo electrónico insinuando lo que todos estaban pensando: cuidado con lo que haces. El mensaje heló mi sangre, sabía que debía actuar rápidamente antes de que esto se saliera completamente de control. Decidí hablar con ella durante nuestra pausa para el café al día siguiente. Necesitábamos establecer límites claros para protegernos mutuamente y nuestra reputación profesional. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca del trabajo donde solíamos ir cuando queríamos escapar del bullicio cotidiano. Esto se ha vuelto demasiado complicado, le dije mientras removía nerviosamente mi café con una cuchara desgastada por el uso constante. Lo sé, respondió ella mientras miraba por la ventana hacia la calle llena de gente despreocupada. Pero no puedo dejarte ir. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente. Yo tampoco quería dejarla ir, pero sabía que continuar así solo traería más problemas e inseguridades a nuestras vidas ya complicadas. El tiempo pasó volando mientras discutíamos posibles soluciones para mantener nuestra conexión sin poner en riesgo nuestras carreras ni nuestras vidas personales. La idea más sensata fue mantener las interacciones fuera del entorno laboral y ser más discretas en público. Sin embargo, esa misma noche recibí otra sorpresa inesperada. Mi marido llegó a casa muy emocionado después del trabajo y mencionó algo sobre considerar aceptar una oferta laboral en otra ciudad para mejorar su carrera profesional. Esa noticia me dejó paralizada. ¿Qué significaría eso para nuestro matrimonio? ¿Y para mi relación secreta? Las inquietudes comenzaron a multiplicarse dentro de mí como sombras acechantes. No solo debía lidiar con mis propios sentimientos hacia ella, sino también enfrentar esta nueva realidad familiar que amenazaba con cambiarlo todo nuevamente. Con cada decisión tomada sentía como el hilo entre ambas se tensaba aún más. Cada paso hacia adelante parecía llevarme hacia un precipicio lleno de incertidumbres donde todo podría desmoronarse si no tenía cuidado suficiente. Mientras tanto, el bullicio del mercado central seguía resonando en mi mente como una melodía melancólica recordándome cuán lejos estaba realmente del camino seguro y predecible al cual estaba acostumbrada. La semana siguiente la tensión en la oficina se hizo palpable. Cada vez que cruzaba miradas con mi jefa, un torbellino de emociones me invadía. La atracción que había comenzado como un simple destello se había convertido en una llama ardiente, y cada día me preguntaba si tendría el valor de avivarla aún más. Un compañero de trabajo que siempre había sido observador, comenzó a notar mis cambios de comportamiento. Su mirada inquisitiva me hacía sentir expuesta, como si cada risa compartida con mi jefa estuviera siendo grabada y analizada. ¿Estás bien? Te veo diferente, me dijo un día mientras tomábamos café. Su tono era casual, pero había una preocupación genuina detrás de sus palabras.
Solo un poco cansada, respondí con una sonrisa forzada, intentando desviar la conversación. Pero la inquietud persistía, no podía evitar pensar en lo que podría suceder si alguien descubría nuestra conexión secreta. Las noches se volvían cada vez más largas y solitarias al regresar a casa. Mi marido seguía inmerso en su rutina diaria, ajeno a los cambios que estaban ocurriendo dentro de mí. Las conversaciones se limitaban a preguntas sobre el trabajo y comentarios sobre la cena. La monotonía se sentía como una prisión, mientras que el mundo exterior parecía vibrar con posibilidades. Una tarde, después de una reunión donde mi jefa había brillado con su liderazgo y carisma, decidí quedarme un poco más en la oficina para organizar algunos papeles. No pasaron muchos minutos antes de que ella entrara en mi despacho con una sonrisa cómplice. ¿Te gustaría tomar algo después del trabajo?, preguntó con ese tono suave que siempre me dejaba sin aliento. La idea de salir juntas me llenó de emoción y miedo a partes iguales. Acepté sin pensarlo demasiado, necesitaba ese momento lejos del bullicio del trabajo y las expectativas sociales. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de la oficina, donde las luces tenues creaban un ambiente acogedor. Hablamos sobre trivialidades al principio, el clima, los planes para el fin de semana. Sin embargo, pronto las risas se transformaron en miradas intensas y silencios cargados de significado. Me alegra que hayamos podido salir, dijo ella mientras jugueteaba con su taza. A veces siento que no puedo ser yo misma en la oficina. Yo también lo siento, respondí sinceramente, sintiendo como cada palabra nos acercaba más. El tiempo pasó volando entre confidencias y risas hasta que decidimos caminar por el parque cercano antes de regresar a casa. Las luces del atardecer iluminaban nuestro camino mientras compartíamos historias sobre nuestras vidas pasadas y sueños olvidados. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Nos detuvimos bajo un árbol frondoso, y nuestros ojos se encontraron en un instante perfecto donde todo lo demás desapareció. Nos besamos, el mundo exterior dejó de existir por completo mientras nuestras almas parecían entrelazarse en ese breve momento. El corazón latía desbocado mientras nos separábamos lentamente, llenas de nerviosismo pero también con una chispa nueva entre nosotras. La realidad regresó como un golpe frío. Sabía que esto complicaría aún más mi vida ya agitada. A medida que avanzaban los días siguientes, esa chispa se convirtió en fuego incontrolable. La conexión emocional crecía rápidamente, cada encuentro era más intenso que el anterior y cada risa compartida resonaba como música en mis oídos. Sin embargo, la sombra del matrimonio seguía acechando desde la distancia. Las dudas comenzaban a aflorar nuevamente. ¿Valía la pena arriesgarlo todo? El peso del secreto era abrumador, no podía permitir que nadie descubriera lo que estaba sucediendo entre nosotras. Una noche particularmente agobiante decidí darme un respiro y salir a caminar por las calles vacías de Valencia después del trabajo. El aire fresco me llenó los pulmones mientras mis pensamientos giraban sin control alrededor de lo prohibido que sentía por ella. De repente mi teléfono vibró, era un mensaje inesperado. ¿Dónde estás? Necesito verte. Era ella. La invitación era irresistible y decidí dejar atrás mis dudas por esa noche. Nos encontramos en su apartamento, las luces tenues creaban un ambiente íntimo donde todo parecía posible. Hablamos durante horas sobre nuestros miedos y deseos ocultos hasta que el tiempo dejó de importar por completo. Y entonces ocurrió algo inesperado, pasamos la noche juntas. En medio del caos emocional y los dilemas morales, encontré consuelo en su presencia, era como si todo encajara por primera vez desde hacía años. Sin embargo, al despertar por la mañana sentí una punzada de realidad golpeando mi pecho con fuerza renovada. ¿Qué significaría esto para mí? ¿Podría seguir viviendo esta vida dividida entre dos mundos tan opuestos? Mientras ella dormía plácidamente a mi lado, reflexioné sobre lo arriesgado que era este camino lleno de incertidumbre e inseguridades profundas acerca del futuro. Mi matrimonio seguía ahí afuera esperando ser atendido, las expectativas familiares pesaban sobre mí como una losa inquebrantable. La vida continuaba su curso normal fuera del refugio temporal donde habíamos encontrado consuelo mutuo esa noche mágica pero confusa.
No podía ignorar las repercusiones potenciales ni el riesgo evidente al cual me estaba exponiendo al involucrarme emocionalmente con alguien tan cercano pero a la vez tan distante por razones sociales innegables. Mientras miraba hacia el horizonte desde su ventana esa mañana, comprendí que debía tomar decisiones difíciles pronto, decisiones que definirían no solo mi futuro sino también el destino del amor prohibido floreciendo dentro de mí. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre Valencia, pero dentro de mí había una tormenta de emociones. La relación que había comenzado como un susurro se había transformado en un grito ensordecedor. Mientras me preparaba para el trabajo, cada prenda que elegía parecía pesar más de lo habitual. La vida cotidiana se sentía como una máscara que ya no podía soportar. Al llegar a la oficina, la tensión era palpable. La atmósfera cargada me recordaba que cada mirada, cada conversación, podía ser un riesgo. Me senté en mi escritorio y traté de concentrarme en mis tareas, pero mis pensamientos vagaban hacia ella. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Las risas compartidas y las confidencias habían dado paso a algo más profundo y complicado. Durante el almuerzo, decidí buscarla. La cafetería estaba llena de colegas, pero la vi en una esquina, aislada del bullicio. Al acercarme, mi corazón latía con fuerza, su mirada se iluminó al verme. Hola, dije con un tono casual que no reflejaba mi agitación interna. Hola, respondió, sonriendo levemente. ¿Cómo te va hoy? Todo bien, mentí. Solo pensando en el trabajo. Pero en realidad pensaba en nosotros. Yo también he estado reflexionando, dijo ella, bajando la voz como si temiera ser escuchada. Hay muchas cosas que me preocupan. Su expresión se tornó seria y supe que hablaba de más que solo trabajo. ¿Cómo qué? Pregunté sintiendo cómo la preocupación se apoderaba de mí. Mi vida personal es un caos, confesó con un suspiro. Mi pareja está considerando un cambio de trabajo y eso podría cambiarlo todo. Las palabras cayeron sobre mí como una losa. ¿Y si su relación también estaba tambaleándose? ¿Qué significaría eso para nosotros? El miedo a perderla se mezcló con la esperanza de que quizás ambas estuviéramos buscando algo similar, conexión y reconocimiento. A medida que pasaban los días, las dudas comenzaron a acumularse como nubes oscuras en el cielo. Cada vez que escuchaba el sonido del teléfono o veía una notificación en mi correo electrónico, mi corazón se aceleraba por temor a que alguien descubriera nuestro secreto. Y mientras tanto mi esposo seguía ajeno a todo. Su rutina diaria parecía tan inquebrantable como siempre. Un día después del trabajo decidimos encontrarnos en un parque cercano para hablar tranquilamente sin las miradas curiosas de nuestros compañeros. El aire fresco traía consigo el aroma a flores y tierra húmeda, era un pequeño refugio donde podíamos ser solo nosotras mismas por unos momentos. Esto es complicado, dije mientras caminábamos por el sendero rodeado de árboles frondosos. Lo sé, respondió ella con sinceridad. Pero no puedo evitar sentirme atraída hacia ti. El roce de nuestras manos fue suficiente para encender una chispa entre nosotras nuevamente. Aquel simple contacto me llenó de calidez y confusión al mismo tiempo, sabía que estaba cruzando límites peligrosos. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté finalmente. No lo sé, admitió ella con tristeza en sus ojos. Pero tengo mis propios problemas personales que resolver. La conversación giró hacia nuestras vidas fuera del trabajo, sueños olvidados y deseos reprimidos surgieron entre risas nerviosas y miradas cómplices. En ese momento comprendí que no éramos solo dos mujeres atrapadas en un juego prohibido, éramos almas buscando ser vistas y valoradas. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, la realidad me golpeó con fuerza. Mi esposo estaba sentado a la mesa con una expresión seria, había estado revisando algunos documentos relacionados con su posible cambio de trabajo. ¿Te gustaría hablar sobre esto?, preguntó él sin rodeos. El nudo en mi estómago creció mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para responderle sin revelar demasiado sobre mi vida secreta. No estoy segura, murmuré finalmente. Los días siguientes fueron una mezcla constante de ansiedad y emoción clandestina. Las reuniones con ella se volvieron más frecuentes, cada encuentro era un delicado equilibrio entre lo prohibido y lo deseado.
Nos encontrábamos robando momentos entre tareas laborales o durante breves pausas para café. Esos instantes parecían volar mientras nuestras conversaciones fluían naturalmente hacia temas más profundos. Una tarde lluviosa después del trabajo decidimos refugiarnos en una pequeña cafetería del centro histórico de Valencia. El lugar estaba casi vacío debido al mal tiempo, era perfecto para hablar sin interrupciones ni miradas curiosas. Me siento atrapada, confesé mientras jugaba nerviosamente con mi taza humeante. Ella asintió lentamente entendiendo mis palabras sin necesidad de explicaciones adicionales. Es difícil vivir así, entre dos mundos. Nuestra conexión es real, dije al fin, sintiendo cómo esas palabras resonaban dentro de mí como nunca antes lo habían hecho. Sí, respondió ella con firmeza, pero su mirada reflejaba dudas profundas sobre nuestro futuro juntos, esa incertidumbre pesaba sobre ambas como una sombra implacable. Mientras nos despedíamos esa noche bajo la lluvia ligera, nuestras manos se entrelazaron por un instante más largo del habitual antes de separarnos nuevamente al salir por la puerta del café. Cada momento juntos parecía intensificarse aún más mientras luchábamos contra nuestros propios miedos e inseguridades. A medida que pasaban los días y las semanas, comencé a notar cambios sutiles en mí misma. Pequeñas decisiones diarias se volvían más difíciles debido al peso emocional que llevaba conmigo constantemente. La idea de continuar engañando a mi esposo me atormentaba incluso cuando disfrutaba los momentos robados junto a ella. Esa dualidad comenzó a desgastarme lentamente desde adentro hacia afuera. El clima laboral también empezó a volverse tenso. Rumores comenzaron a circular sobre nuestra cercanía poco convencional, y los murmullos resonaban cada vez más fuertes entre nuestros compañeros cercanos. Aquel secreto compartido empezaba a sentirse como una bomba de tiempo lista para estallar ante cualquier momento inapropiado o descuido nuestro. Una tarde particularmente pesada recibí un mensaje inesperado. Era ella pidiéndome urgentemente vernos tras el trabajo nuevamente para discutir algo importante relacionado con nuestra situación actual. Mi corazón latió desbocado ante la expectativa e incertidumbre respecto al contenido real detrás de esas palabras simples pero cargadas de significado profundo entre nosotras dos. El día siguiente llegué a la oficina con un nudo en el estómago. La incertidumbre sobre lo que ella quería discutir me mantenía en un estado de alerta constante. Mientras organizaba mis documentos, escuché murmullos entre mis compañeros. Las miradas se cruzaban, y las sonrisas eran más bien nerviosas. El rumor sobre nuestra relación secreta había crecido como la espuma, y no podía evitar sentir que todos estaban al tanto de algo que debía permanecer oculto. Cuando finalmente llegó la hora de nuestra reunión, su mirada seria me hizo contener la respiración. Nos encontramos en una pequeña sala de conferencias, alejada del bullicio habitual. Ella cerró la puerta tras de sí y se apoyó en la mesa, cruzando los brazos con una expresión que decía más que 1000 palabras. Necesitamos hablar, dijo con voz firme pero suave a la vez. Asentí, incapaz de articular una respuesta. La tensión era palpable, el aire cargado de emociones no expresadas. Ella continuó, los rumores están creciendo, y no puedo permitir que afecten nuestro trabajo. Su preocupación era evidente, pero también había un destello de vulnerabilidad en sus ojos. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté finalmente, consciente de que el futuro se cernía sobre nosotras como una sombra amenazante. Podríamos intentar mantener las cosas como están, sugirió ella, pero su tono no sonaba convincente. Aunque eso significa ser más cuidadosas. El silencio se alargó entre nosotras mientras procesábamos lo que significaba esa decisión. En mi mente comenzaban a surgir imágenes del futuro, mi vida rutinaria continuando sin cambios significativos mientras anhelaba algo más profundo y auténtico. A medida que hablábamos sobre estrategias para manejar los rumores, sentí como el peso del secreto se hacía cada vez más pesado. La idea de seguir adelante con esta relación clandestina me llenaba de dudas, sabía que había consecuencias por considerar si decidíamos arriesgarnos aún más. La conversación se tornó más personal cuando tocamos el tema del evento social programado para esa semana, una celebración por el aniversario del departamento. Tendremos que asistir, dijo ella con determinación. No podemos darnos el lujo de perder nuestra credibilidad. Pero, ¿y si alguien nos ve juntas?, cuestioné, sintiendo como mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de ser descubiertas.
No podemos dejar que eso nos detenga, respondió ella con un tono desafiante. Lo importante es lo que sentimos. Al salir de la sala, me sentí atrapada entre dos mundos, mi vida matrimonial y esta nueva conexión tan intensa y prohibida. Esa noche llegué a casa con una sensación extraña. Mi esposo estaba sentado en el salón viendo televisión, ajeno a mis pensamientos turbulentos. La cena fue silenciosa y monótona. Mientras él hablaba sobre su día laboral y sus planes futuros, yo solo podía pensar en lo que estaba por venir. La idea del evento social me inquietaba, sería un campo minado emocional donde cada mirada podría tener un significado oculto. Esa misma noche recibí un mensaje inesperado. Era ella nuevamente pidiéndome vernos antes del evento. El corazón me dio un vuelco, necesitaba aclarar mis sentimientos antes de enfrentar lo inevitable. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca del trabajo. El aroma del café recién hecho envolvía el ambiente mientras tomábamos asiento en una mesa apartada. Ella parecía nerviosa, jugueteaba con su taza mientras sus ojos buscaban los míos. Quiero hablarte sobre el evento, comenzó diciendo después de unos momentos de silencio incómodo. No quiero arriesgar lo que hemos construido. ¿Y si alguien nos ve? No puedo soportar esa presión, respondí sintiendo como las dudas comenzaban a invadirme nuevamente. Podemos ser discretas, sugirió ella tratando de sonar optimista, pero había una sombra de preocupación en su rostro. Mientras discutíamos nuestras opciones, mencionó algo inesperado. He recibido una oferta para trabajar en otra ciudad. Mis pensamientos se detuvieron abruptamente ante esa revelación. ¿Por qué no me dijiste antes?, pregunté sin poder ocultar mi sorpresa. No quería añadir más presión a nuestra situación, explicó ella con sinceridad. Pero es algo serio. La noticia me dejó aturdida. Aquí estábamos intentando encontrar nuestro camino juntos y ahora todo podría cambiar radicalmente si decidía aceptar ese trabajo. La idea de perderla era devastadora, pero también sabía que no podía ser egoísta al respecto. Ambas quedamos sumidas en nuestros pensamientos durante unos minutos hasta que finalmente rompí el silencio. ¿Qué harías si decides irte? No sé, tal vez sea lo mejor para ambas, respondió ella mientras sus ojos se llenaban de tristeza. Era evidente que las emociones estaban a flor de piel para las dos, estábamos atrapadas entre deseos contradictorios y realidades dolorosas. El encuentro terminó sin respuestas claras, solo promesas vagas sobre mantenernos conectadas sin importar lo que sucediera después del evento social inminente. Regresé a casa sintiéndome aún más confundida acerca del futuro. Cada decisión parecía llevarme hacia caminos inciertos donde nadie ganaría al final. Los días pasaron rápidamente hasta llegar al momento esperado del evento. Todo se sentía como un juego peligroso donde cada movimiento contaba y cada mirada podía revelar secretos ocultos bajo la superficie aparente de normalidad laboral. La noche llegó llena de luces brillantes y sonrisas forzadas mientras saludábamos a colegas y superiores sin poder olvidar lo que realmente estaba sucediendo entre nosotras dos detrás del telón social establecido por nuestros trabajos rutinarios. Durante la celebración, logramos robar momentos furtivos para intercambiar miradas cómplices o murmullos discretos entre risas ajenas. Sin embargo, la tensión aumentaba conforme avanzaba la velada. Sabía que tarde o temprano alguien podría notar algo extraño entre nuestras interacciones aparentemente casuales. En medio del bullicio noté cómo uno de nuestros compañeros se acercaba hacia nosotras con curiosidad evidente en su rostro. El corazón comenzó a latir desbocado nuevamente ante la posibilidad inminente de ser expuestas frente al resto. Justo cuando pensábamos haber logrado esquivar cualquier sospecha posible, escuchamos murmullos provenientes del grupo cercano donde estaban otros colegas discutiendo animadamente. Las palabras resonaron como campanas ahogando cualquier intento por mantener nuestra relación oculta. Las risas cesaron abruptamente cuando alguien mencionó mi nombre seguido por el suyo. El mundo pareció detenerse mientras todas las miradas giraban hacia nosotras, un instante eterno donde comprendimos exactamente qué estaba en juego. Las decisiones tomadas esa noche podrían cambiarlo todo. Mi vida matrimonial frente a esta conexión tan intensamente prohibida, ¿sería capaz realmente de enfrentar las consecuencias? Las miradas de mis compañeros se sentían como dagas, cada una penetrando en mi alma. La risa y la conversación se desvanecieron, dejando solo un silencio pesado que me envolvía.
La jefa, con su mirada intensa y decidida, parecía leer mis pensamientos, como si supiera que el momento había llegado. ¿Todo bien?, preguntó, su voz suave desentonando con la tensión del ambiente. Aquel instante me hizo recordar las conversaciones susurradas en las cafeterías y los encuentros furtivos en el parque. Era un mundo que había construido a escondidas, pero ahora estaba expuesto. Sí, claro, respondí, aunque sabía que no era cierto. Las palabras salieron de mis labios sin convicción. La presión del momento me hizo cuestionar si realmente quería continuar con esta situación. Luego de unos segundos de silencio incómodo, la jefa dio un paso hacia mí. He estado pensando sobre nosotros. Su declaración resonó en el aire como un eco lejano. En ese instante sentí que el tiempo se detenía nuevamente. ¿Nosotros? La palabra salió de mi boca casi como un susurro. No podía creer que estuviéramos hablando de esto abiertamente. Sí, continuó ella, no puedo ignorar lo que siento por ti. Sus ojos brillaban con una sinceridad que me llenó de miedo y deseo al mismo tiempo. Era una confesión inesperada, no solo complicaba mi vida laboral sino también mi vida personal. El ruido del mercado central a nuestras espaldas se desvaneció mientras procesaba sus palabras. Esto no es fácil, murmuré sintiendo como las grietas en mi matrimonio se ampliaban ante la revelación de sus sentimientos. No espero que sea fácil, dijo ella con firmeza. Pero creo que vale la pena arriesgarse. Sus palabras despertaron algo dentro de mí, una chispa de esperanza mezclada con el temor a perderlo todo. Mientras hablábamos recordé los momentos compartidos, las risas en la oficina, los cafés robados entre reuniones y esos breves instantes donde nuestras manos se rozaban accidentalmente. Todo eso ahora parecía tener un significado más profundo. Mi matrimonio no es lo que solía ser, confesé finalmente. Las palabras fluyeron como un río desbordado, no podía detenerme. He estado atrapada en una rutina sin fin. Ella asintió lentamente, comprendiendo más allá de lo que decía. A veces necesitamos mirar hacia afuera para encontrar lo que realmente queremos. Su voz era un bálsamo para mis heridas emocionales. En ese momento comprendí que no solo estaba lidiando con mis sentimientos por ella, también estaba enfrentando la realidad de mi vida matrimonial deteriorada. Las grietas eran más profundas de lo que había querido aceptar. ¿Y si nos descubren?, pregunté con ansiedad. El miedo a las repercusiones era palpable entre nosotras. No podemos vivir con miedo, respondió ella firmemente. Debemos ser honestas sobre lo que sentimos. Su determinación me inspiró a considerar la posibilidad de dar un paso adelante hacia algo nuevo y desconocido. La conversación continuó fluyendo entre nosotros mientras buscábamos respuestas a preguntas difíciles. Pero cada palabra pronunciada también traía consigo una carga emocional pesada, una mezcla de deseo y culpa. A medida que el sol comenzaba a ponerse sobre Valencia, pintando el cielo con tonos anaranjados y morados, sentí como mi corazón latía más rápido ante cada mirada compartida. Finalmente llegamos a una conclusión: debíamos tomar decisiones sobre nuestro futuro inmediato antes de perderlo todo o arriesgarnos demasiado sin saber qué vendría después. Al día siguiente en la oficina, la atmósfera era tensa pero cargada de expectativas silenciosas. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había una chispa inconfundible entre nosotras, algo prohibido pero al mismo tiempo liberador. Sin embargo, el peso del secreto comenzaba a hacerse insoportable y las conversaciones informales entre compañeros empezaban a girar alrededor nuestro, rumores sutiles pero peligrosos flotaban en el aire como sombras inquietantes. Un compañero me lanzó una mirada inquisitiva mientras pasaba junto a su escritorio, su expresión decía más de lo que las palabras podrían haber expresado. Sentí como mi corazón se encogía al darme cuenta de cuán cerca estábamos del precipicio. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional, cada día traía consigo nuevas incertidumbres y decisiones difíciles por tomar. La jefa seguía mostrándose comprensiva y atenta, un refugio en medio del caos, pero yo sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. Una tarde decidimos encontrarnos nuevamente en nuestra cafetería habitual para hablar sobre nuestro futuro. Necesitábamos aclarar qué significaba todo esto para ambas antes de dar cualquier paso definitivo hacia adelante o hacia atrás. ¿Qué vamos a hacer?,
pregunté mientras tomábamos café en una mesa apartada del bullicio habitual del lugar. Su mirada era intensa y reflexiva, podía ver cómo luchaba internamente entre sus propios deseos y los riesgos involucrados. No puedo seguir escondiéndome, dijo finalmente ella con voz clara pero temblorosa al mismo tiempo. Necesitamos ser honestas con nosotras mismas. La verdad quedó flotando entre nosotras como un mantra repetido. Ser honesta significaba enfrentar tanto nuestras emociones como las posibles consecuencias sociales y laborales. De repente sonó su teléfono móvil, un recordatorio brusco del mundo exterior, y al mirar la pantalla vi su rostro cambiar drásticamente al leer el mensaje recibido. Era su asistente informándole sobre una reunión importante programada para esa misma tarde donde estarían presentes altos directivos. Mis pensamientos comenzaron a agolparse mientras observaba cómo su expresión se tornaba seria. Esa reunión podría cambiar todo lo acordado entre nosotras hasta ese momento. No puedo ir. Tengo cosas importantes aquí, intenté convencerla aunque sabía perfectamente cuáles eran sus responsabilidades laborales priorizadas sobre cualquier asunto personal o emocional entre nosotras. Pero ella ya estaba levantándose y preparándose para salir rápidamente del café sin mirar atrás, dejándome sola frente a mis pensamientos desbordados e inquietantes sobre lo inevitable. ¿Seríamos capaces realmente de enfrentar lo desconocido? El eco de su ausencia resonó fuertemente mientras observaba cómo desaparecía entre la multitud valenciana. Una mezcla abrumadora de emociones me invadió mientras pensaba si alguna vez tendríamos otra oportunidad para hablar sinceramente sobre nuestros sentimientos antes de perderlo todo definitivamente. La vida seguía avanzando implacable, las luces centelleantes del festival cercano iluminaban las calles llenas de gente ajena a nuestra lucha interna, y yo sabía que pronto tendría que tomar decisiones difíciles sobre quién quería ser realmente. El bullicio del festival se sentía cada vez más lejano mientras me encontraba en la encrucijada de mis decisiones. La presión de lo que estaba por venir se acumulaba en mi pecho, como si las luces del evento estuvieran iluminando no solo las calles de Valencia, sino también los rincones oscuros de mi vida. Había un evento programado en la oficina, una celebración que obligaría a todos a estar presentes y, lo que era peor, a mostrar sus lealtades. Mis pensamientos giraban en torno a la jefa y al dilema que enfrentaba: ¿debería seguir ocultando mis sentimientos o arriesgarme a ser auténtica? La idea de ser honesta me aterraba. No solo por las repercusiones en mi matrimonio, sino por el riesgo de perder algo valioso entre nosotras. ¿Vas a asistir al evento?, me preguntó un compañero, interrumpiendo mis pensamientos. Su mirada curiosa me hizo sentir vulnerable. Sí, claro, respondí con una sonrisa forzada. La verdad es que no estaba segura de nada. La noche del evento llegó rápidamente. Las luces brillantes y la música vibrante creaban un ambiente festivo que contrastaba con mi agitación interna. La sala estaba decorada con colores vivos y sonrisas forzadas, todos parecían disfrutar del momento mientras yo luchaba con mis emociones. Cuando entré, vi a la jefa al otro lado de la sala. Ella brillaba con una confianza que me atraía aún más. Me acerqué lentamente sintiendo como el corazón latía descontroladamente en mi pecho. Ella levantó la vista y nuestras miradas se encontraron, un instante cargado de significado que parecía detener el tiempo. Me alegra verte aquí, dijo ella con una sonrisa sincera. Yo también, respondí, tratando de mantenerme tranquila. Las conversaciones alrededor se desvanecieron mientras nos mirábamos fijamente. Era como si todo el ruido del mundo hubiera desaparecido, dejándonos solas en nuestra burbuja secreta. Hablamos después, sugirió ella, su voz apenas un susurro entre el bullicio. Asentí sin poder articular palabra alguna. El deseo y el miedo se entrelazaban en mi mente. Sabía que ese encuentro podría cambiarlo todo. Al final de la noche, cuando los demás comenzaban a dispersarse, ella me buscó entre la multitud. Ven, dijo tomando mi mano suavemente y guiándome hacia una zona más tranquila del lugar. El aire fresco nocturno contrastaba con la calidez del ambiente interior. ¿Por qué no hemos sido honestas hasta ahora?, pregunté finalmente al enfrentarla directamente. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Tal vez porque tememos lo que podríamos perder. Esas palabras resonaron profundamente dentro de mí, había tanto en juego y cada decisión podría tener consecuencias irreversibles.
En ese momento nos besamos. Fue un acto impulsivo pero lleno de significado. Nuestros labios se encontraron como si fueran imanes atraídos por una fuerza invisible. Me aparté rápidamente tras el beso. La realidad regresó como un golpe helado. No sé si puedo seguir así, murmuré mientras sentía como las dudas regresaban con fuerza. Necesitamos ser valientes, insistió ella, su mirada fija en mí como si intentara atravesar mis miedos. La presión aumentaba, no podía ignorar el hecho de que mi matrimonio estaba tambaleándose y cada día se hacía más difícil sostener dos vidas tan diferentes. A medida que hablábamos sobre nuestros sentimientos reprimidos, sentí que algo dentro de mí comenzaba a romperse, una necesidad urgente de ser auténtica se apoderó de mí. Sin embargo, antes de poder profundizar más en esa conversación crucial, un compañero apareció inesperadamente detrás de nosotros. Su mirada inquisitiva hizo que ambas nos apartáramos rápidamente, llenas de miedo por lo que podría haber presenciado. ¿Todo bien aquí?, preguntó él con una sonrisa burlona, sin saber cuánto había estado en juego realmente. No te preocupes, respondió ella rápidamente mientras intentaba mantener su compostura. La tensión era palpable mientras él continuaba conversando sobre trivialidades. Yo sentía como mi corazón palpitaba fuertemente ante la posibilidad de ser descubiertas. Cuando finalmente se marchó, miré a la jefa con preocupación. Esto es insostenible, le dije sin rodeos. No puedo continuar así. Ella asintió lentamente pero su expresión mostraba determinación. Debemos tomar decisiones claras esta noche. El evento terminó y comenzamos a salir juntas hacia el exterior. El aire fresco me golpeó como una ola revitalizante después del encierro emocional al cual había estado sometida durante tanto tiempo. Quiero ser honesta contigo sobre todo lo que siento, dije mientras caminábamos hacia un parque cercano donde podríamos hablar sin interrupciones. A medida que llegábamos al parque iluminado tenuemente por farolas antiguas, respiré hondo intentando calmarme antes de abrirme completamente ante ella. He estado atrapada entre dos mundos. Pero justo cuando pensaba compartir mis sentimientos más profundos sobre nuestro futuro juntas y cómo deseaba dejar atrás las sombras del pasado para abrazar algo nuevo y auténtico. Un mensaje llegó a mi teléfono. Era un texto inesperado de mi esposo preguntando dónde estaba esa noche y cuándo regresaría a casa. La ansiedad se apoderó nuevamente de mí mientras leía sus palabras. Sabía que esto podría cambiarlo todo.